Perdón, me olvidé de grabar. Sí, 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 muchas gracias. Cats. Eh, bueno, gracias, me olvidé. Bueno, lo que les decía, el trabajo grupal uno va a ser sobre cosas previas, diagonalización, vectores propios, valores propios, algunos cálculos que tengan que hacer, y el trabajo grupal 2 va a ser sobre mínimos cuadrados. Por eso quiero empezar a poner énfasis en mínimos cuadrados, porque les vamos a dar datos para que ustedes hagan las cuentas con la computadora. En lugar de hacer a mano con poquitos datos, les tiramos 100 datos y los hacen a mano, lo hacen con la computadora y punto, con el programa que se les ocurre. Si los quieren hacer a mano, lo hacen a mano. Eh, y después el tercer trabajo grupal todavía no lo definimos, pero eso va a ser mucho más adelante. Lo que quiero hablar rápidamente para repasar es la idea de proyección ortogonal y la idea de mínimos cuadrados, justamente. La proyección ortogonal está en la clase 14. 14, cuando yo tengo un subespacio vectorial, sí, por la fuerza bruta, pero con 100 datos va a ser medio difícil la fuerza bruta. Mejor la fuerza no bruta. Cuando yo tengo un espacio vectorial, ¿sí? Y yo tengo un subespacio S, subespacio, no un conjunto, un subespacio, habíamos definido en clases previas el S ortogonal, que son el conjunto de todos los vectores que son ortogonales a eso. Naturalmente eso depende del producto interno que uno esté usando. Son espacios con producto interno. Y lo que vimos además es que el espacio vectorial B se puede descomponer siempre como suma directa de algo que está en S más algo que está en ese ortogonal. O sea que hay una descomposición única para cada vector en B como suma de algo acá más, para cada vector B, digamos acá, como suma directa de algo que está en este espacio más algo que está en este espacio. ¿Sí? Eso lo habíamos comentado. Entonces, esto acá, este único elemento, dado un vector B, este único elemento que está en S, que me lo permite descomponer como suma de algo acá más suma de algo acá, es la proyección ortogonal de este vector B sobre S. Y análogamente, este vector acá es la proyección ortogonal de B sobre el complemento ortogonal de S. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la proyección ortogonal sobre un subespacio S de un vector B? Bueno, ahí tengo que agarrar una base ortonormal de S, ahí preciso una base ortonormal, S1, S2 hasta SK, supongamos que esto tuviera dimensión K, esto es una base ortonormal de S. ¿Y cómo se calcula esto? Se calcula de manera muy sencilla. Una vez que yo tengo la base ortonormal, que eso es la parte complicada porque hay que usar Gram-Schmidt o algún procedimiento para encontrar una base ortonormal, acá está la parte complicada, pero una vez que yo tengo la base ortonormal, la proyección ortogonal de un vector es agarrar el vector, tomar el producto interno con cada uno de los elementos de esa base ortonormal, perdón, y hacer esta sumatoria. Y desde 1 hasta acá. Este elemento, este justamente es el vector que está en S y B menos este vector está en S ortogonal. O sea, este es el vector que está acá, que me permite descomponer a cada vector como algo que está acá más algo que está acá. ¿Estamos? Pero lo que preciso sí es que esto sea una base ortonormal para hacer la cuenta de la proyección ortogonal de un vector. Y eso puede ser la parte costosa. A veces es más fácil calcular la proyección ortogonal no sobre S, sino sobre el S ortogonal, porque podría ser que S tuviese dimensión 5, por decir algo, y que S ortogonal tuviese dimensión 1. Entonces es mucho más fácil encontrar una base ortonormal en un espacio de dimensión 1 que en una dimensión 5. Entonces, en lugar de calcular la proyección ortogonal sobre S, la calculo sobre S ortogonal. ¿Y qué hago? Si hago B menos esto, me va a quedar la proyección ortogonal sobre S. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Lo que estoy diciendo en definitiva es que esto me dice que cada vector B se escribe como la suma de un B sub S, que es la proyección ortogonal sobre S, más un B sub S ortogonal, que es la proyección ortogonal de B sobre S ortogonal.
Y bueno, y dependiendo de las dimensiones de ese ortogonal, pues a lo mejor un problema me pide calcular esto, pero puede ser más fácil calcular esto. Si calculo esto, hago b menos esto y tengo eso de rebote. ¿Estamos? Eso les quería comentar. Bueno, y un concepto útil, que es justamente la idea de mínimos cuadrados, que por qué entra mínimos cuadrados en este... ¿Se entiende hasta acá? No estamos haciendo un repaso rápido. Un concepto útil es que si yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo, acá un plano, estoy en R3, digamos, ¿no? Y una recta será el complemento ortogonal. Un ejemplo sencillo es que si a mí ustedes me dan un vector cualquiera acá, lo que sería la proyección ortogonal, eso se puede probar, eso sería la proyección ortogonal de S sobre B, es el vector que está en S que más se parece a B, en el sentido de que esta distancia acá es lo más chica posible. O sea, lo que estamos buscando con la proyección, lo podemos pensar así, esa es una interpretación geométrica útil para mínimos cuadrados. Yo tengo un subespacio y tengo un vector que no está en el subespacio. Y yo me hago una pregunta, ¿cuál será el vector en este subespacio que más se parece a este? O sea, que está más cercano en la norma inducida, la distancia es la más chica posible en la norma inducida por el producto interno. ¿Sí? Y bueno, lo que pasa es que ese vector se prueba, está probado en el teórico, es justamente la proyección ortogonal. ¿Se entendió? Esa idea es fundamental en mínimos cuadrados. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, eso entonces, recuerden siempre, si hay que calcular proyecciones ortogonales, ya vamos a hacer algunos ejemplos. Hay que encontrar una base ortonormal del espacio sobre el cual uno quiere proyectar y hacer la cuentita que les comentó recién. A no ser que sea evidente cuál es la proyección ortogonal. ¿Sí? Bien. Entonces, mínimos cuadrados. Vamos a hacer un repaso rapidísimo de mínimos cuadrados, porque esto, insisto, esto va a ir en el trabajo grupal. En el 2, el trabajo grupal 2, ¿no? Que será no sé cuándo, en algunas semanas. Pero vamos a hacer la idea conceptual. Esto está explicado en la clase 15 y lo vamos a hacer, vamos a hacer un dibujito para explicarlo. Supongamos que yo tengo una serie de datos, esto es el eje X, este es el eje Y, y yo tengo pares de datos, X, Y. Entonces, supongamos que los datos me marcan así. Por ejemplo, casos de coronavirus diarios en Uruguay. Uno tiene por cada día número de casos nuevos, una cosa por el estilo. Y uno dice, bueno, pareciera que estos datos pueden ajustar como una recta con algún error. Es decir, yo parece, bueno, esto se parece mucho a una recta, o sea, algo de la forma y igual a alfa por x más beta, donde alfa y beta son parámetros, con algún error, obviamente, porque no estamos hablando del caso de coronavirus, pero en general cuando uno hace mediciones, en toda medición está asociado a un error. Entonces, por más que una ley física obedezca a esto, cuando uno mide tiene errores, entonces los datos no caen justamente sobre la recta, sino que uno tiene naturalmente un error. Entonces la pregunta es, bueno, yo quiero encontrar cuál es la función de esta forma, de la recta, que mejor se ajusta a los datos, con un criterio que les voy a comentar. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a definir el error para acá imaginen que acá tenemos los x y ordenados. Acá tenemos el x1, pucha, esto lo dibujé, me parece. Acá tenemos el dato x2, etcétera, ¿no? La variable x2, digamos que acá está el i sub 2, acá está el i sub 1, etcétera, y así para todos los otros. Tengo una serie de m datos. No, sí hay que tener cuidado, porque Taylor, yo podría decir,
acá hay un problema conceptual. Es muy pertinente la pregunta de Emiliano por lo siguiente. Es muy pertinente y muy interesante por lo siguiente. Yo podría decir, bueno, si tengo m puntos, ¿por qué no ajusto esto con un polinomio que me pase por todos los puntos? Entonces ahí el ajuste sería perfecto, no tendría error. Lo que pasa es que ahí estoy sobreajustando los datos. ¿Y qué va a pasar? Que si yo agrego un dato nuevo, posiblemente no caiga ahí adentro. Entonces, es más fácil buscar una expresión sencilla que no sobreajuste los datos y estimar que minimice el error. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque ese es un peligro típico cuando uno maneja muchos datos, que es usar funciones que sobreajusten. Entonces, sí, para los datos que tengo me da perfecto el ajuste, pero agrego más datos y me da desastroso. Esa es la idea. Exactamente, hay que decir, yo tengo un modelo, tengo que tener un modelo. Mi modelo es que los datos deberían ajustar a esto. Bueno, no están justamente en la recta, porque hay un error. Pero bueno, me pregunto, ¿cuál es la recta de todas maneras que mejor ajusta? ¿Cuál es la mejor elección de parámetros alfa y beta que mejor ajusta en un sentido a eso? Exactamente. Hay un modelo paramétrico por detrás. Y el punto importante es que el modelo depende linealmente de los parámetros. Ya veremos ejemplos en que ni siquiera me importa que dependa linealmente de x o de y. Podría ser un polinomio de grado 2, por ejemplo, un polinomio de grado 3. Hay un ejemplo que vamos a hacer en un rato que involucra incluso exponenciales acá. Lo que es importante es que sea lineal con respecto a los parámetros, que son las cosas desconocidas. Los datos son sagrados, los datos son x e y los tengo los pares de datos. Para cada x tengo la medición y correspondiente. Entonces, los datos son sagrados. Tengo una dependencia lineal en los parámetros. Y eso es lo que yo quiero ver, cuáles son los mejores parámetros que ajustan. ¿Sí? Y ojo, porque en el trabajo grupal le podemos pedir que ajusten a una parábola, a una cúbica o alguna cosa. No importa. Lo que importa es que haya dependencia lineal en los parámetros. Bien, ya vamos a hacer ejemplos para que quede claro. Entonces, el criterio es el siguiente. Yo defino para cada dato, por ejemplo, el error sería esto, la distancia que hay entre lo que observé y lo que debería haber observado si los datos realmente ajustaran a eso. O sea, el error en la medición iésima es lo que observé. Yo tengo acá el xy y tengo acá el y sub i. Eso lo observé. Eso lo observé. Entonces, el e sub i es la distancia que hay entre lo que yo observé y lo que yo debería haber observado si el dato cayera exactamente sobre la recta, que quiero calcular justamente, quiero obtener la recta que mejor ajusta. Supongamos que yo fijo una recta y veo el error que cometo con esa recta. Bueno, es la distancia entre lo que medí y lo que debería haber medido si cayera sobre la recta, que eso sería alfa por xy más beta. Eso debería ser el valor de y que yo hubiera medido si realmente cayera sobre la recta. Y esto es lo que medí. Entonces, estos son los errores, y lo que uno va a querer minimizar es la suma de estos errores al cuadrado. Ese es el criterio que uno usa. Si uno tiene m datos, uno quiere minimizar la suma de estos errores al cuadrado, y con eso uno saca los parámetros alfa y beta que minimizan esto. Que uno lo puede hacer analíticamente, derivando, como ustedes van a hacer en el cálculo. Lo que pasa es cuando uno tiene, ya comento, lo que pasa es cuando uno tiene más parámetros, es más fácil obtener una interpretación en términos de proyección ortonormal, porque me simplifica un montón la cuenta. ¿Por qué el cuadrado? Porque quiero que todos los errores contribuyan de manera positiva. Si yo no pusiera el cuadrado, podría pasar que un error que es para arriba, o sea que me sobreestima lo que debería medir, se cancelara con un error para abajo, que me subestima. Y yo no quiero eso, porque es tan grave este error como este error. Yo quiero que todos los errores sumen. Por eso pongo justamente elevado al cuadrado. Ese es el criterio, y eso es justamente lo que le da el nombre al método, el método de mínimos cuadrados. Minimizar el error cuadrático. Esto está todo, insisto, en la clase 15. Yo no voy a explicar cómo se resuelve, no voy a explicar la demostración, porque eso está hecho, vean la clase 15. Pero sí voy a explicar cómo se resuelve, cómo es la metodología, así vamos a los problemas.
¿sí? Lo que uno tiene que hacer es construir. ¿Y cuál es la idea que hay detrás de esto? No sé si puedo borrar. Sí, esa es una idea clave que la van a usar toda la vida en su trabajo como ingeniero, en sus trabajos como ingeniero. Tienen datos y yo quiero ajustar datos a un modelo que depende de parámetros. Depende de parámetros de manera lineal, en estos casos estamos viendo. Entonces tengo que ver cuál es el mejor modo, tengo que ajustar los parámetros de tal manera de obtener el mejor de los modelos que ajuste a los datos. Y estimar el error, que el error está esto. O sea, tengo que minimizar el error, el juego de parámetros que minimice el error. Entonces, esa es toda la idea de mínimos cuadrados. Ahora hay una cosa, para calcular los, los parámetros, bueno, como yo les dije, uno podría trabajar analíticamente usando las técnicas de cálculo, derivar con respecto a los parámetros, igualar a cero, ver que son mínimos, etcétera, etcétera. Pero si uno tiene muchos parámetros, eso puede llegar a ser complicado. Son muchas ecuaciones que hay que resolver simultáneamente. Sirve para predecir, exactamente, sirve para decir, claro, en cierta manera, qué tan bueno es el modelo es si las predicciones que me hace son buenas. Eso después lo puedo testear. ¿Sí? Eh, entonces, lo que se hace es lo siguiente. Recordemos que tengo los datos X e Y. Yo tengo X1 y 1, X2 y 2. Supongamos que tengo M mediciones. XM y M. Los datos son sagrados. Esto lo tengo. Eso no lo puedo tocar. Yo lo que tengo son los parámetros para jugar. ¿No? Entonces, pensemos que yo quiero ajustar, el ejemplo más sencillo, quiero ajustar a la recta alfa por X más beta. ¿No? Entonces, lo que construimos varios vectores y matrices. Definimos un vector I mayúscula, que son los I puestos acá. Son datos apareados, ¿no? Para cada X tengo el I correspondiente. No mezclen los valores de X e Y. Para este X obtuve este I. Entonces yo pongo acá los datos I, el I1, el I2, hasta el IN. Después me construyo una matriz que parecerá rara por el momento, pero es una matriz en la cual en la primera columna pongo los datos X, los que medí, X1, X2, hasta XM. Estoy haciendo el caso lineal, ¿eh? Para el caso de polinomio más grande hay que agregar más cosas. Y acá pongo una columna toda de bulos. Y finalmente defino un vector que es el vector de parámetros, que justamente son los vectores que quiero, son los parámetros que quiero ajustar, alfa y beta. ¿Sí? Fíjense que cuando yo multiplico la matriz A por Z, ¿no? Si yo pusiera acá alfa beta, me va a quedar x1 por alfa más beta, que sería justamente alfa por x1 más beta, la primera parte, esta parte. La segunda sería x2 por alfa más beta. O sea, este 1 es porque este beta está multiplicado por 1. Y este x es porque la primera entrada acá está multiplicada por los x. ¿Sí? Sí, esperen un seguito. No, para la recta ya no, ya van a ver. Acá, esto tiene el tamaño de los... Ya va, Nicky, ya comento qué pasa con las rectas. Va a quedar finalmente una matriz 2x2, pero hay que manipular acá las cosas. Pero en principio acá tengo un vector de m componentes y acá tengo una matriz que tiene m filas y 2 columnas. Tengo acá 2 columnas donde pongo los valores de x y donde pongo todos unos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago ahora, permítanme borrar acá. Si yo hago ahora, recordemos que el vector z era el vector de los parámetros. Si yo hago ahora y menos a por x, a por z, perdón, como les decía recién yo, a por z me va a dar, es un vector, ¿no? Me va a dar alfa por x1 más beta. La segunda entrada, alfa por x2 más beta. La tercera entrada, alfa por x3 más beta. Y si yo resto con este i, me van a quedar justamente, cada entrada va a ser el error, ¿no? Cada entrada acá, esto es un vector. La primera entrada va a ser i sub 1, lo que medí, menos
lo que debería haber medido si estaba en la recta, o sea, menos alfa por x1 más beta. O sea, cada uno, este vector, cada una de sus entradas es el error. O sea que esto acá no es otra cosa que el vector de errores. Este es el vector de errores. ¿Se entiende? Quiero decir, este es el vector. La primera entrada será i1 menos lo que tendría que haber medido. Alfa por x1 más beta. La segunda entrada será i2 menos alfa por x2 más beta, lo que debería haber medido si estuviese sobre la recta, etc. ¿Sí? O sea, escribo cada uno de los errores individuales de manera compacta usando esta notación vectorial. ¿Sí? Y entonces, como yo quiero minimizar el error, lo que quiero hacer es, el problema se traduce ahora en calcular z, que minimiza justamente la suma del cuadrado de los errores. Pero la suma del cuadrado de los errores no es otra cosa que la norma de este vector al cuadrado. O sea, quiero calcular z que minimiza la norma del error al cuadrado. ¿Se entendió? Donde acá, este vector lo construí con los datos, esto es sagrado, no lo puedo tocar, lo estoy con los datos. Esta matriz A la construyo a partir de los datos, y lo único que tengo libre es z, que son los parámetros, y hay una dependencia lineal de los parámetros. Entonces yo tengo que usar este criterio. Calculo z que minimice este vector al cuadrado. ¿Sí? Entonces, imagínense lo siguiente. Imagínense lo siguiente. Me queda chiquito el pizarrón. Esto está de todas maneras todo escrito en la clase. La matriz I, ¿qué datos tendría? No, I es un vector. Y es un vector donde tengo las mediciones de la variable I. Y es un vector que tendría... Recuerden que las mediciones son X, Y, son mediciones apareadas. Por ejemplo, agarro personas, mido peso, altura. Agarro otra persona, mido peso, altura. La variable I serían las alturas de las personas y las variables X serían los pesos. Y digo, quiero ver si hay una dependencia lineal entre pesos y altura en las personas. Bien. Entonces, esto lo podemos borrar. Entonces, conceptualmente, ¿cómo se piensa el problema? Porque esta es la parte importante. Conceptualmente es, yo quiero minimizar, quiero calcular z que minimiza el error cuadrático, o sea, quiero minimizar esto. La norma de I menos A por Z al cuadrado. Eso es lo que quiero minimizar. Recordemos, I y A son los datos. ¿Sí? Ahora, A por Z, si ustedes piensan un poquito, algebraicamente, donde Z es el juego de parámetros, A por Z, recordemos que A es una matriz que tiene dos columnas y Z es, una matriz, es un vector que tiene dos parámetros, alfa y beta. Bien. Si yo reescribo esto, A por Z y varío alfa y beta, tengo todas las posibles combinaciones lineales de columna 1 más columna 2. ¿Se acuerdan que esta era la columna de x1, x2 hasta xm y esta era 1, 1, 1, 1? Esta era la matriz A y esto es el vector z. Cuando yo varío z, lo que tengo son todas las combinaciones lineales de esta columna más esta columna, porque en definitiva esto se puede escribir como alfa por esta columna más beta por esta columna. Gal 1. ¿Sí? Terminamos de explicar el método antes que se corte y después vamos a los ejercicios. Entonces, esto acá vive en un subespacio, que es el subespacio generado por las columnas de A. Entonces, esto acá vive en un subespacio S, generado por las columnas de A. Las columnas de A, ¿sí? Digo, si A está fijo, depende de los datos, tiene los datos X y unos. Si yo ahora varío el juego de parámetros, acá lo que estoy haciendo es todas las combinaciones lineales posibles que involucran esta columna y esta columna. Eso es álgebra 1. ¿Sí? Es una manera de interpretar A por Z. Entonces, fíjense lo que yo estoy planteando acá. Tengo un subespacio
acá como tengo m datos, las columnas tienen tamaño m, o sea, estoy trabajando en un espacio en R a la m. Entonces tengo, en ese subespacio tengo, en ese espacio R a la m tengo un subespacio S, que es el generado por las columnas, o sea, el generado por AZ, variando los parámetros, y tengo por otra parte un vector de mediciones I que no está exactamente acá, porque no está exactamente sobre la recta. Si estuviera acá adentro sería combinación lineal de esto más esto, o sea, ajustaría perfecto la recta. O sea, tengo algo que no está que no está en este espacio. Entonces la idea es la siguiente, yo quiero encontrar aquí adentro, en este subespacio, cuál es el vector más cercano al I de mediciones. Y bueno, y por lo que sabemos, ese vector es el que minimiza esta distancia, la distancia en que hay entre... ¿Cuál es? Yo quiero buscar el juego de parámetros que minimiza la distancia entre los datos I y este vector. ¿Sí? O sea, yo acá, si varío los parámetros, recorro todo el subespacio S, generado por las columnas. Ahora, yo quiero encontrar un juego de parámetros, es decir, un elemento de este espacio S, que esté lo más cercano posible ahí. Ese es el criterio. Quiero encontrar parámetros de la recta que más se parezca a los datos que yo tengo. Entonces, ese valor justamente es la proyección ortogonal, porque sabemos que la proyección ortogonal de I sobre S es el valor aquí adentro que más se parece al I. O sea que en definitiva, los parámetros que me sirven, los parámetros que le vamos a llamar Z solución, cumplen que A por Z solución no son otra cosa que la proyección ortogonal sobre ese subespacio S generado por las columnas del vector I de mediciones. Esto lo comento medio rápido, pero está en la clase 15. Está explicado con todo detalle. Pero me sirve para plantear el problema en un contexto de proyecciones ortogonales. Yo quiero ver en un subespacio generado por las columnas, estoy pensando el problema geométricamente, como un GAL2. Quiero ver en un subespacio aquí cuál es el elemento aquí adentro, variando el juego de parámetros, que más se parece al I, al conjunto de datos, al I que está fijo, depende de los datos. Y bueno, y ese vector que será la forma A por Z, el más cercano, que le llamamos A por Z solución, que me dice la solución de los parámetros, es aquel tal que A por Z solución es la proyección ortogonal de esto sobre ese subespacio. Estamos trabajando con el producto interno común y corriente, ¿no? Porque son la norma cuadrada, ¿sí? La norma cuadrática. La matriz está perfecto. ¿Se entendió eso? Entonces, aquí hay que trabajar un poquito las cosas para no calcular la proyección ortogonal y construir una base ortonormal acá, etcétera, etcétera. Hay una serie de propiedades que están hechas en el teórico que se reducen a probar lo siguiente, que el Z solución se cumple, trabajando un poco esto, trabajando esta idea, véanlo en la clase 15, repito, trabajando esto, se llega a que Z solución cumple la siguiente ecuación. Tengo que agarrar A traspuesta, ¿se acuerdan que era una matriz de las X y los 1? Multiplicarla por la A, multiplicar eso por Z solución, que es el juego de parámetros alfa y beta, y del otro lado igualarlo A traspuesta por I. ¿Sí? Y esas son las que se llaman las ecuaciones normales que tengo que resolver. Son ecuaciones lineales para calcular el Z solución. Recordemos que Z es el juego de parámetros, o sea, quiero encontrar, el Z solución será el alfa beta que me minimiza la distancia de la recta a los datos que observé. ¿Sí? Y acá viene un comentario que hizo Katz. A traspuesta por A es una matriz. Disculpen que repase esto, pero es importante, insisto, porque va a ir en los trabajos grupales. Tiene que quedar clarísimo esto. A es una matriz M por 2. ¿Sí? Esto tiene M filas y 2 columnas. Y la traspuesta, por lo tanto, tendrá M columnas y 2 filas.
Por lo tanto, cuando hago, esta es una matriz de tamaño 2 por m y esta es una matriz de tamaño m por 2. O sea que esto acá es una matriz 2 por 2. Esta es una matriz 2 por 2. Yo creo que a eso se refería. Por eso, para la recta siempre me queda una matriz 2 por 2. Sí, porque tengo dos parámetros. ¿Sí? Esto acá es una matriz 2 por 2. ¿Sí? Que si yo la invierto, se puede probar que se puede invertir, después voy a comprobar cierta solución, o resuelvo el sistema de ecuaciones. Bien, esto es un vector de tamaño 2, y esto acá, A traspuesta por I, lo mismo. La A traspuesta está acá, y el I es un vector columna. O sea, esto es 2 por M y esto es M por 1. Cuando hago la cuenta, esto por acá es un vector. Es un vector 2 por 1. ¿Se entendió? A traspuesta es 2 por M y es 1 por M, perdón, M por 1, o sea que eso es un vector 2 por 1. Y este es un vector, este es un vector. Esto es un vector, esto es un vector, y esta es una matriz 2 por 2. Y esto es lo que tengo que resolver. Y ahí saco esta solución. A ver qué dice. ¿Se entendió? Lo del rango máximo. Ah, te puede quedar que no sea invertible. Te puede quedar que no sea invertible. Eso se puede. Justamente. Ah, ¿cuándo es que no queda invertible esto? En casos patológicos, pero déjame ver cuándo no sería invertible eso. Cuando. No, no sé, tendría que pensarlo un poco. Pero en general no se me ocurre un caso concreto. Exacto, si tenés X parámetros vas a tener una matriz X por X. Ah, ¿cuándo no es invertible? Ay, hay que pensarlo un poquito. Eh, yo creo que nunca, pero hay que pensarlo un poquito. No, piénsenlo un poquito, pero creo que nunca no queda invertible. ¿Sí? Bueno, quedan menos que un minuto. Cuando retomemos les comento qué pasa en el caso de un polinomio, cómo es la estrategia en el caso de un polinomio, y vamos a hacer un par de casos completos. Romina, ¿quién se ríe? No será tu madre, Katz, ¿no? Con el acento cordobés. No, bueno. Eh, no, bien, bien, bueno, muy bien. Escuchen, retomamos y hacemos un problema de mínimos cuadrados. Y después vamos a la proyección ortogonal. Felipe, ¿quién es Felipe? Bueno, ¿vieron que Celina es la informante que yo tengo? Ah, muy bien, muy bien. Escuchen una cosa, no, me parece que es risa de mujer. Estoy esperando que se corte, pero falta menos que un minuto. Se va a demorar para descargar el archivo y volvemos. Y hacemos un problema concreto de esto. Y después vamos a cambiar un poco el orden. Se está muriendo. Ah, lo agarró el. Bueno, bueno, escuchen, vamos a hacer un problema, vamos a arrancar por mínimos cuadrados y después vamos a ir a proyección ortogonal, vamos a cambiar un poquito el orden, pero espérenme después de la pausa, después de estos comerciales.